Hola grupo, hoy me gustaría que platicáramos sobre un tema que a mi parecer es bastante interesante, sobre todo para la época en la que vivimos. Sería básicamente la andragogía. Hace muy pocos meses me encontraba apenas trabajando en la empresa de mi padre y lo primero que me llegaba a la mente era ¿qué tanto voy a poder hacer si para la mayoría de la gente que trabaja ahí simplemente soy la hija del jefe? Muchas veces como jóvenes nos topamos con la idea de que al entrar a una empresa probablemente vamos a hacer el veme a traer un café, manda este correo, tal cosa, y que probablemente no nos van a dejar hacer muchas de las cosas que podríamos aportar. Entonces, en esos meses que estuve trabajando me di cuenta que había muchas cosas que yo sabía que probablemente no eran tanto de técnicas, sino de métodos más fáciles que podían hacer los procesos mucho más simples, mucho más rápidos, como por ejemplo el Drive. Estaba hablando con mi tío, en ese momento estaba haciendo la maestría y apenas estaba conociendo Kahoot. Me decía que era un sistema súper padre, fácil de usar, que por qué no lo usamos en las evaluaciones. Y yo le dije, pues es que no lo usamos porque ustedes nunca me han dado la oportunidad pues de introducirlo, ¿no? Al final, cuando hablábamos de hacer las cosas un poco más vía electrónica, se tiene todavía este miedito de que la información se pierde o que la información queda pues expuesta en el internet. Por eso el Drive la verdad era una cuestión que a mí pues no se me hacía tan fácil introducirla a los métodos de la empresa. Hasta que había mucho. Hola grupo, hoy me gustaría que platicáramos sobre un tema que a mi parecer es bastante interesante, sobre todo para la época en la que vivimos. Sería básicamente la andragogía. Hace muy pocos meses me encontraba apenas trabajando en la empresa de mi padre y lo primero que me llegaba a la mente era ¿qué tanto voy a poder hacer si para la mayoría de la gente que trabaja ahí simplemente soy la hija del jefe? Muchas veces como jóvenes nos topamos con la idea de que al entrar a una empresa probablemente vamos a hacer el veme a traer un café, manda este correo, tal cosa, y que probablemente no nos van a dejar hacer muchas de las cosas que podríamos aportar. Entonces, en esos meses que estuve trabajando me di cuenta que había muchas cosas que yo sabía que probablemente no eran tanto de técnicas, sino de métodos más fáciles que podían hacer los procesos mucho más simples, mucho más rápidos, como por ejemplo el Drive. Estaba hablando con mi tío, en ese momento estaba haciendo la maestría y apenas estaba conociendo Kahoot. Me decía que era un sistema súper padre, fácil de usar, que por qué no lo usamos en las evaluaciones. Y yo le dije, pues es que no lo usamos porque ustedes nunca me han dado la oportunidad pues de introducirlo, ¿no? Al final, cuando hablábamos de hacer las cosas un poco más vía electrónica, se tiene todavía este miedito de que la información se pierde o que la información queda pues expuesta en el internet. Por eso el Drive la verdad era una cuestión que a mí pues no se me hacía tan fácil introducirla a los métodos de la empresa. Hasta que había muchos problemas sobre comunicación interna. Los empleados no querían pasarse la información, los registros, sabes, el inventario era muy complicado estar yendo de un empleado a otro para que nada más te pasara si la existencia de un producto estaba o no. Y entonces dije, bueno, este podría ser un buen momento. Hay muchos chavos ahorita en los ingenieros que podrían estar de acuerdo con usar Drive, que incluso podrían conocerlo, ¿no? Entonces eso hice y resultó que sí, había algunos que sí lo conocían, sobre todo los chicos que son más operativos de desarrollo de software, bueno, pues sí era algo obvio, pero para presentarlo a los gerentes sí se tuvo que hacer, digamos que un cierto periodo de sensibilización. Al final, cuando pasamos todo el proceso de aprendizaje de cómo se usaba el Drive, por qué servía, por qué era mejor, quedaron encantados. Y ahora es lo que se utiliza para, por ejemplo, tener que registros, que el contacto de un proveedor, todo se tiene compartido. Claro, obviamente cierta información sensible jamás va a poder ser compartida como lo hacen con esos documentos, pero bueno, en ese momento mi aportación tuvo un efecto bastante benéfico para cosas de la empresa. Tiempo después me di cuenta, bueno, le he enseñado algo a los adultos. Y de ahí me puse a pensar y dije, en realidad lo llevo haciendo bastante tiempo. Cuando salió el iPhone,
empezó a hacer lo mismo. Empecé yo a enseñarle a mi papá las características que podía él utilizar, que eran similares al iPod, que no eran tan benéficas para lo que él quería utilizarlo, etcétera, etcétera. Y eso ha pasado con mil y un tecnologías. Y hablo de tecnología porque es lo que normalmente nosotros millennials es lo que sabemos utilizar, a diferencia de las generaciones, digamos, de más arriba. Entonces me di cuenta que si esto pasa en un nivel muy micro, que puede pasar en un nivel tan grande como lo es una empresa. La andragogía es la disciplina que se encarga de la educación y aprendizaje del adulto. En 1833, el alemán Alexander Kapp dio este nombre a este nuevo método de capacitar al adulto porque se dio cuenta de que debía existir todavía una guía que sobrepasara, digamos, que los lineamientos académicos que conocemos, es decir, que hay más allá de la universidad, que hay más allá de obtener un título, un posgrado, etc. Simplemente puede ser que aprendas una nueva técnica, que aprendas un nuevo concepto, que aprendas una nueva herramienta con la que puedes hacer tu trabajo. Eso podría estar incluido en la andragogía. ¿Y cuál sería, obviamente, el obstáculo de esta disciplina? Pues sería más cuestión cultural. Cultural el hecho de decir, yo adulto ya sé, he aprendido mucho y definitivamente he aprendido más que tú. La situación estaría que debemos explicar que hay un aprendizaje que puede ser ya sea por el descubrimiento de nuevas herramientas, que tú puedes darlas, y que también va a haber un aprendizaje significativo en el momento en el que tú te diste a la tarea de encontrar algo que para la persona va a tener una complementariedad de lo que él ya conoce. Me parece que esa es la parte más importante y más difícil dentro de la andragogía. Siempre tenemos que tener en claro que una vez que nos entramos a capacitación con el adulto, tienes que tener el chip de que él va a tener una posición similar a la tuya. Es decir, él sabe, tú no vas a llegar a explicarle cómo debe hacer su trabajo. Vas a llegarle a explicar que hay formas nuevas y fáciles para que él continúe haciendo su trabajo. Entonces, tú nada más llegas a darle un complemento a lo que él ya hace. Hacerlo más rápido, que podría ayudarte a hacerlo con menos margen de error, que podría ayudarte a ahorrarte recursos, etcétera. Entonces, ¿qué diría yo que es importante en la andragogía? Que se le plantea un aprendizaje significativo. Se le tiene que explicar al adulto desde el día 1 cuál es la utilidad de eso que tú vienes a enseñarle. Y segundo sería la conexión que ya tiene él con su experiencia previa. Me parece que es importante explicar todo el programa de andragogía como un complemento a su vida, ¿no? Decirle que hay maneras en las que él puede ser mejor. El tema de andragogía es tan importante en nuestra época porque estamos en una transición de era digital. Entonces, si para nosotros, millennials, de pronto llega a ser complicado el uso de la tecnología porque se está innovando en cualquier momento, ¿cómo es ese cambio para los que es generación X y ni se diga de los baby boomers, que es normalmente los que están a la cabeza de las empresas? Hay que tener una mente abierta a la andragogía siempre, de que incluso tú vas a llegar a un punto en el que vas a tener que ser, pues tienes que ser capacitado en el mundo en el que se vive. Entonces, la andragogía viene siendo ya no solamente una disciplina, sino también una necesidad que el mismo mercado está poniendo a las empresas actuales.